Shalom, amiguitos. El día de hoy vamos a estudiar la parashá número 21 de la bendita Torá, que se llama Kitizá. Significa cuando hagas un censo. Vamos a ver el primer tema, que es el dinero del rescate. Habló también Yahweh a Moshe diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Yahweh el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado, es decir, para que no mueran. Esto dará todo aquel que se ha contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Yahweh. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda. Ni el rico dará más, ni el pobre dará menos. Todos darán medio ciclo cuando dieren la ofrenda a Yahweh para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los Bené Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del Ohel Moed, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Yahweh para hacer expiación por vuestras personas. Ahora, amiguitos, vamos a ver la fuente de bronce. Yahweh le dijo a Moshe: harás también una fuente de bronce, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies, y cuando entren en el Ohel Moed, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Yahweh, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Abba le sigue dando más instrucciones a Moshe. Ahora le dice que tiene que hacer un aceite de la unción, en donde le dice que tiene que tomar especies finas, aromáticas como mirra, canela aromática, cálamo aromático, casia, aceite de oliva, y que de ello debe de hacer un aceite Kodesh de unción, y que este será un aceite el cual va a ungir el Ohel Moed, el Aarón, que es el arca de la alianza, el Shulchan, que es la mesa con todos sus utensilios, tendrá que ungir. A su vez, la menorá o el candelabro también deberá ungir. El Misbeat Hazahab, que es el altar de oro o de incienso. A su vez, el Misbeat Hanehoshet, que es el altar de cobre para los sacrificios. Y finalmente, el Akior o la fuente de agua también deberán ser ungidas. Pero no solo eso, sino los Kohanim y el Kohen Gadol. Recordemos que el Kohen Gadol es Aharón, Eleazar, Itamar, Nadab y Abiú son los Kohanim. Siguió dando instrucciones. Ahora le indicó a Moshe que tomara especies aromáticas, estacte, uña aromática, gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y que hiciera de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y kadosh. Dio la indicación de que este incienso no se debería de hacer de otra composición, sino solamente
lo que Abba estableció, y que cualquiera que hiciere otro como este, tan solo para olerlo, sería cortado de entre el pueblo. Ahora estudiaremos el llamamiento de Betsalet y de Aholiab, que son dos siervos, dos varones que nuestro Abba levantó también para su servicio. Yahweh llamó a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo llenó del Ruach de Elohim en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños y para trabajar el oro, la plata, el bronce, las piedras, el artificio de madera, y para trabajar en toda clase de labor. Le dio muchas habilidades, pero también levantó a Joliab, el hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y también le dio sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hicieran los dos todo lo que Yahweh había ordenado. Y bueno, nuestro Abacados vemos que nos sigue recordando una vez más la importancia del día de Shabbat, del día de reposo, como señal. Dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh y que yo los aparto. Así que guardaréis el día de reposo, porque es Kadosh a vosotros. El que lo profanare, de cierto, morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, apartado, consagrado a Yahweh. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los Bené Israel, celebrándolo por todas sus generaciones por pacto perpetuo. Esta señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. ¿Alguien de ustedes, amiguitos, ha escuchado la historia del becerro de oro? En esta historia vamos a ver cómo el pueblo de Israel cayó en la idolatría, cómo desobedeció a nuestro Abba, a pesar de que ya habían escuchado los 10 mandamientos, las 10 palabras. Si tú no has visto, amiguito, el video de los 10 mandamientos en hebreo y en español, te invito a verlo en nuestra página, en este mismo canal. Recordemos que Moshe subió al Sinaí a hablar con Yahweh. Yahweh le dio 2 tablas del testimonio que venían siendo los 10 mandamientos ya escritos con el dedo de Elohim. Pero el pueblo, como vio que Moshe tardaba y no bajaba, se desesperó, le entró esa angustia, esa desesperación, y cuestionaron por qué tardaba en bajar. Entonces fueron y le dijeron a Aarón que les hiciera dioses que fueran delante de ellos, porque ese Moshe, pues que los había sacado de la tierra de Egipto, no sabían qué le había pasado. Entonces Aarón les dijo que apartaran los zarcillos de oro que estaban en las orejas, los aretes, los pendientes, las arracadas, todas las joyas que las hijas de Israel
tenían y los hijos. Y todo el pueblo obedeció esa instrucción, la cual está mal. Y Aarón hizo con todos los aretes, con todo lo que le llevaron, hizo un becerro de fundición, un becerro de oro. Y eso no fue todo, amiguitos, sino que todavía Aarón cometió el error de edificar un altar a ese becerro y pregonar, mañana será fiesta para Yahweh, cuando Yahweh no había dado esa instrucción. Pero el pueblo al día siguiente hasta madrugó, se levantó y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de shalom y comieron y bebieron y se divirtieron todo ese tiempo. Pero Yahweh vio todo lo que estaba sucediendo y le dijo a Moshe, desciende, porque ese pueblo que sacaste de la tierra de Israel se ha corrompido, porque se ha apartado del camino que yo les instruí, que yo les mandé, y han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han hecho sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y Yahweh se enojó mucho y le dijo a Moshe, este pueblo es de dura cerviz. Ahora yo enviaré mi ira en ellos y los consumiré, pero yo de ti, Moshe, haré una nación grande, una nación poderosa. Pero Moshe clamó a Yahweh pidiendo Rajamín para el pueblo, diciéndole a nuestro Abba, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó Yahweh, para matarlos en los montes y para raerlos, para quitarlos de toda la faz de la tierra? Y Moshe le pidió con ese amor hacia su pueblo, vuélvete, Abba, vuelve esa ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo, de este castigo que tú quieres hacer. Y Abba se acordó de Abraham, de Isaac y de Israel y recordó la promesa de que la descendencia se multiplicaría como las estrellas de los Shamaín. Entonces Yahweh tuvo Rajamín de su pueblo y Moshe bajó del monte y traía en sus manos las dos tablas del testimonio que habían sido escritas por nuestro Abacadosh. Y cuando Yehoshua escuchó el clamor del pueblo que tenía gritos, dijo a Moshe, hay como un alarido de pelea en el campamento. Y Moshe respondió, no es voz de alaridos fuertes, ni voz de alaridos débiles, sino que oigo cánticos, escucho que el pueblo está cantando. Y cuando Moshe llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira. Moshe se enojó, se consumió el enojo, el celo por la palabra de Abba y arrojó esas tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Pero luego lo quemó a ese becerro en fuego y lo molió para reducirlo al polvo y lo esparció sobre las aguas y lo dio de beber a los Bené Israel. Pues fue a pedirle cuentas a Aarón de por qué él había hecho eso, por qué le había traído tan grave pecado al pueblo. Y Aarón le dijo que el pueblo era el que estaba inclinado hacia el mal, porque le habían dicho que hicieran dioses que fueran delante de ellos, porque Moshe, el varón que los había sacado de la tierra de Egipto, no sabían qué le había pasado. Y le dijo a Aarón que pues él le había pedido los aretes de oro y pues se los llevaron y él hizo y fundió el becerro de oro. Entonces Moshe le dijo que esa era una vergüenza, lo que habían hecho era avergonzarlos
entre sus enemigos. Entonces Moshe preguntó al pueblo, ¿quién está por Yahweh? Quien estuviera por Yahweh, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Entonces les dijo, así ha dicho Yahweh, fue una orden de Yahweh, poner cada espada sobre su muslo y pasar de puerta en puerta tocando y por el campamento y matar cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moshe y cayeron, murieron ese día en el pueblo como 3000 hombres. Abacados quitó el mal que había en el pueblo ese día. Y vemos que Moshe dijo, hoy os habéis consagrado a Yahweh, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Una vez que hicieron esto, Moshe les dijo, voy a subir nuevamente a ver a Yahweh. Quizá le aplaque acerca de vuestro pecado, de vuestra ofensa que cometieron. Entonces Moshe subió y le rogó por el pueblo que perdonara su pecado y le dijo, si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito, es decir, quítame del libro de la vida. Y Yahweh respondió a Moshe, al que pecare contra mí, a este quitaré yo de mi libro. Abba Yahweh quita y pone en su libro de la vida. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho, dijo Yahweh. He aquí, mi Malach irá delante de ti, pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Y Yahweh hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Bueno, amiguitos, vemos que la idolatría hace que la ira de Yahweh venga hacia nosotros, por lo cual nosotros no debemos tener idolatría a nada de lo que podamos ver, podamos escuchar, podamos sentir. En nosotros no debe de haber idolatría. Analicemos y reflexionemos qué estamos poniendo en primer lugar antes que a nuestro Abba, antes que hacer tefilá, antes que ir a la clase a la Keilah o asistir a la Keilah. ¿Qué es lo que nos impide tener ese acercamiento con Abba? Reflexionemos y pensemos y nos vemos en el siguiente video, en la siguiente parasha. Shalom, bendiciones.